causa ajena a mi voluntad. Seguiré un poco la senda de mi gran amigo Roberto Montoya, porque mientras escuchaba a mis dos colegas, pensaba yo en el riesgo de caer en la autocomplacencia. Nosotros en América Latina, en términos generales, vivimos en estos momentos un periodo de crecimiento importante, pero tampoco es la primera vez en nuestra historia en que hemos vivido procesos de crecimiento que han dado lugar a grandes expectativas. Recuerdo que a finales del 18 el crecimiento argentino era tan grande que se consideraba que un siglo después Argentina estaría entre las grandes potencias mundiales. Un siglo después Argentina estaba el Corralito y unos cuantos desastres más. Y que es peligroso olvidar que crecimiento no es igual a desarrollo y que el reto, el inmenso reto de América Latina es encontrar la senda del desarrollo. Porque ahora vivimos esta época de crecimiento, pero no por causas endógenas, sino porque hay grandes motores económicos, sobre todo en Asia, que están tirando de la economía latinoamericana porque ellos necesitan gran parte de lo que nosotros podemos dar y sobre ese tren marchar. Pero eso no implica que nosotros podamos resolver rápidamente los gravísimos problemas estructurales que están en la base del subdesarrollo de la vida. Cuando yo daba clase en la Universidad Autónoma de Madrid y hablaba de los estados, yo les explicaba a mis alumnos que Naciones Unidas había sido fundada por 57 estados, casi todos europeos y latinoamericanos. Después de tantos años repitiendo esto que era como ya un cliché, caí en la cuenta yo de que efectivamente los países latinoamericanos estaban entre las naciones, los estados más antiguos del mundo, independientes. Y sin embargo, 200 años después de la independencia de la mayoría de los estados, solo el África subsahariana era más atrasada que nosotros. O sea, ¿qué tantas malas cosas se había hecho desde la independencia para que países que habían emergido de la descolonización 40 o 50 años antes estuvieran en la punta del desarrollo y nosotros fuéramos incapaces de fabricar resortes o siquiera poner en función un mediocre tractor elemental? Porque América Latina se funda, y aquí voy a hacer una visión un poco al pasado, porque yo creo que hay que ir a ver hondamente ese pasado, sobre todo el siglo XIX, hay que examinarlo profundamente si queremos entender lo que pasa en nuestra región. Que nosotros arrastramos una serie de clichés curiosamente inventados por las oligarquías. El término élite no me gusta porque élites hay en todas partes, hay élites musicales, élites culturales, pero América Latina las élites no son élites, son oligarquías, si hablamos en términos políticos y económicos. Y es que nosotros, por ejemplo, se nos ha vendido el cuento de que la independencia fueron una revolución, cuando en la realidad fueron una contrarrevolución. En su mayoría estuvieron motivadas por el rechazo de las oligarquías latinoamericanas a que llegaran las reformas que se propugnaban desde CAI. El caso más claro es el de Agustín Iturbide, realista hasta la médula en la Nueva España, y que cuando se entera de que en la Constitución de Cádiz van una serie de reformas, pasa a decir: antes independizo la Nueva España que permitir que aquí se cambie nada. Y entonces hace la mayor contrarrevolución que ha sufrido México en su historia, porque Iturbide encabezó aquella oligarquía archirreaccionaria que paralizó el país y lo llevó al desastre del 47, cuando México pierde la mitad de su territorio. Después las oligarquías se dividen en luchas por el poder y hunden a nuestros países en guerras civiles. Guerras civiles que en el caso de Colombia todavía perduran, pero que fueron determinantes en otros hechos importantes, porque
siglo XIX posiblemente es el siglo más importante para el mundo. En ese es el siglo de las grandes revoluciones tecnológicas, el siglo en el que surge el Estado moderno, en que se extienden los procesos de industrialización, y es eso lo que se pierde en América Latina de la mano de las terribles guerras civiles que hacen en nuestros países lo más inhóspito del mundo, y no solo eso, sino que hacen que las clases inteligentes se vean obligadas a emigrar, un fenómeno que nos ha hecho un daño enorme, porque todo lo que se podía financiar para preparar a nuestra gente al final se iba afuera, porque es imposible vivir en los países de Europa. Y entonces aquí, por ejemplo, encontramos una diferencia sustantiva con Estados Unidos. Y para entenderlo mejor les voy a dar un dato. En 1810, la diferencia, grosso modo, porque no era posible generalizar en un continente tan vasto, pero grosso modo, entre las colonias españolas y Estados Unidos era de 1 a 1,5. O sea, era una diferencia mínima, con la particularidad de que el sur de Estados Unidos tenía una estructura más próxima a Latinoamérica, basada en el latifundio, el monocultivo y la esclavitud, y era el norte el que marcaba la pauta con un sistema basado en la inmigración, la modernización y la apertura económica. A final del siglo XIX, la diferencia es casi de 30 a 1. Estados Unidos se ha convertido en una gran potencia, mientras los países latinoamericanos siguen hundidos en guerra civil. Es un siglo absolutamente perdido. Pero en ese siglo se consolida el poder de las oligarquías. Y es en ese siglo que se construye el Estado que yo llamo oligarca, porque es un Estado hecho por y para las oligarquías, que son además oligarquías extranjerizantes, que en su vasta mayoría niegan la realidad de los países, niegan a la mayoría de su población. Yo suelo explicar que aquí el susto que se llevan los europeos cuando gana Evo Morales es porque en Bolivia era más fácil que un alemán de primera generación boliviano llegara presidente a que pudiera llegar un indígena de toda la vida. Como en algunos países latinoamericanos se repiten los apellidos de los presidentes de manera monótona. En Nicaragua, por ejemplo, porque eran los mismos grupos que hoy, mañana hoy me toca a mí, el siguiente turno es el tuyo. Y esas eran democracias que vendían, que eran lo que se llamaba democracia censitaria, porque la mayoría de los países solo votaban los que tenían propiedad. Hay más. La otra gran estafa de la independencia es hacernos creer que los países son independientes. En América Latina se inventa durante las guerras de independencia, que duran 16 años, para que entendamos que empezaron ellos, pero Centroamérica no se independizó hasta 1821. Y en ese periodo Inglaterra ofrecía ayuda a los insurrectos a cambio de que firmaran tratados que se llamaban de libre cambio. Por estos tratados, los países se desarmaban arancelariamente para permitir la libre importación de productos ingleses. Y eso fue la razón por la cual América Latina nunca desarrolló su base industrial. Y si ustedes leen a Galeano, lo que ha pedido, Eduardo Galeano se quedó corto. Él explica cómo se desmantela la incipiente industria latinoamericana con la invasión de los productos ingleses, pero no llega al paso de señalar a los verdaderos culpables, que fueron aquellas oligarquías que hicieron una independencia no para hacer la revolución, sino precisamente para impedir. Nosotros ahora, con todo y los fenómenos en el ALBA, lo que ha podido pasar en Brasil con Lula, estamos todavía en un camino incipiente, porque yo les digo, no hemos tocado el corazón del subdesarrollo ni la médula espinal del Estado oligarquía. Si las oligarquías siguen allí, por eso hacen tanto daño,
tienen un poder acumulado que es profundo, y nuestros países, nuestro gobierno, hasta que no decidan ir a la yugular del problema, no lograrán hacer que los países den un salto realmente cualitativo y cuantitativo. Porque nosotros, por ejemplo, tenemos un problema que no ha sido resuelto ahora, y es el problema de la tierra. Yo me encontré en una de mis investigaciones un libro que se llamaba La Reforma Agraria en Taiwán, en una de esas rebajas que venden libros que dice, oye, lo había escrito un vicepresidente de Taiwán y contaba cómo en los años 50, de la mano de Estados Unidos, hicieron ellos una revolución total de la estructura de la tierra en Taiwán, y con eso sentaron las bases del desarrollo de la tierra. Lo mismo hicieron en el sur de Corea. Estados Unidos promovía en Taiwán y Corea del Sur, que eran un frente de la Guerra Fría, lo que combatían a muerte en Latinoamérica. Porque en Latinoamérica toda lucha por la revolución, yo no digo reforma agraria, revolución agraria, que es una cosa mucho más completa y compleja. Mientras yo era perseguido y se consolidaba una estructura de posesión de la tierra que es esencial en el cambio de los estados, la promovía en dos fronteras con el comunismo, y de esa guisa Corea del Sur y Taiwán se han convertido en grandes potencias industriales, y nosotros seguimos pagando royalties para poder construir unas 4 cosas con un X de tecnología que siempre está a años luz del desarrollo científico-técnico del mundo. No me quiero extender, pero quizá ningún campo de forma tan clara y desgarrada nuestro nivel de atraso como el campo científico. Suiza registra más patentes que toda Latinoamérica. Y esto tiene una explicación simple en el estado oligárquico. ¿Para qué necesitaban científicos los estancieros argentinos que lo que querían eran gauchos que les arriaran la vaca? ¿Para qué jodido, perdónenme la expresión, los grandes latifundistas, monoexportadores, podrían tener interés en promover la inteligencia o las matemáticas si lo que necesitaban eran braceros para cortar el café o el algodón o sacar el cobre de las minas? Y ese problema sigue allí irresuelto, porque seguimos exportando materias primas y por lo tanto seguimos necesitando braceros para las minas, caucho para la carne y cortadores de café. Yo lo sé porque en Nicaragua, como el café ha sido históricamente el primer rubro de exportación, hasta el programa escolar se programó para que hubiera vacaciones en la época álgida del corte del café. Y seguimos todavía con un atraso educativo estructural, que yo lo hablaba hace poco con las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, con los alumnos que llegan ahí, llegan con unos niveles bajísimos, y la base del desarrollo es la educación, no hay que engañarse. Hay unos estudios sobre el impacto de la reforma educativa en los países escandinavos en el siglo XIX, y esos estudios demostraban que la inversión educativa, como es lenta de madurar, eclosiona a la tercera generación. Pero los escandinavos hicieron una inversión estratégica profunda en educación y pasaron de ser unos países pobres, periféricos, maltratados por una geografía donde sacar un tomate es casi milagroso, a convertirse en países que hoy son ejemplos de democracia desarrollada, avanzada, y eso fue a base, como he señalado, de una profunda inversión educativa. Estamos bien en América Latina, muchísimo mejor que en el resto del periodo de nuestra historia, pero lejos todavía,
muy lejos de lo que nosotros y nuestros pueblos tienen derecho a aspirar, y es a sociedades mínimamente igualitarias, mínimamente desarrolladas, pero es que la igualdad llega con el desarrollo y el desarrollo con la igualdad. Y mientras no nos metamos por esa senda, seguiremos siendo sociedades fracturadas, divididas, de oligarquías que siguen estudiando en universidades extranjeras, que regresan a sus países para hacerse cargo de las industrias, de los bancos, de los ministerios, bajo una bandera o bajo otra, pero los mismos. La familia Chamorro se dividió en la revolución en los 80, dos sandinistas y dos antisandinistas, ganara quien ganara, estaba la familia Chamorro gobernando, ¿saben? Y eso